Capítulo 1. Tentación. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo las estrechas calles de San Sebastián de los Reyes con tonos ocres cálidos. Michael Reynolds se limpió el sudor de la frente y volvió a consultar el mapa en su teléfono. Este maldito pueblo español parecía un laberinto interminable de antiguos muros y tejados de tejas. 3 horas de vagabundeo sin rumbo lo habían agotado por completo. «Malditas vacaciones», murmuró mientras sacaba una botella de agua de su mochila. La decisión de venir a España ahora parecía el colmo de la estupidez. Especialmente después de que la agencia de viajes se declarara en bancarrota, dejándolo sin hotel reservado y sin programa turístico. Ahora, en lugar de unas lujosas vacaciones en Madrid, estaba atrapado en este pueblo perdido porque todos los hoteles decentes de la capital estaban llenos. Michael dio un sorbo al agua tibia y frunció el ceño. A sus 35 años, estaba acostumbrado al confort de un corredor de bolsa neoyorquino exitoso. Oficinas con aire acondicionado, restaurantes caros, taxis con asientos de cuero, ese era su ambiente natural. Y aquí incluso Google Maps funcionaba de manera intermitente. De repente, su atención fue captada por un imponente muro de piedra que se asomaba tras una esquina. Claramente rodeaba algo significativo, tal vez una antigua mansión o villa. Michael se dirigió hacia las puertas de hierro, cubiertas de intrincados diseños. A través de los barrotes, distinguió un majestuoso edificio de estilo colonial, rodeado por un jardín descuidado. La mansión parecía abandonada. La hiedra cubría sus paredes hasta el segundo piso, algunas contraventanas estaban torcidas y parte de las tejas se habían caído. Pero había algo cautivador en el edificio, algún oscuro encanto que hacía que le hormiguearan las puntas de los dedos. Michael sacó su teléfono y buscó rápidamente la dirección. Nada. Ni una sola mención de este lugar, como si no existiera. Tiró de las puertas, cerradas. Por supuesto, ¿qué más podía esperar? Un pensamiento repentino hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Y si? En una casa tan antigua seguramente habría algo valioso. Antigüedades, pinturas, monedas antiguas, ¿quién sabe qué se podría encontrar en una mansión colonial española? Y a juzgar por el estado del edificio, nadie se había interesado por él en muchos años. «Te estás volviendo loco», se dijo Michael, pero ya estaba examinando la cerca en busca de un lugar por donde trepar. Nunca se había considerado un criminal. Pero, ¿era realmente un crimen echar un vistazo a una casa abandonada? Después de todo, solo miraría qué hay dentro. Y si tenía la suerte de encontrar algo realmente valioso, bueno, eso compensaría sus vacaciones arruinadas. El sol casi se había puesto cuando Michael encontró un lugar adecuado, donde un viejo árbol crecía lo suficientemente cerca de la cerca. Miró a su alrededor, la calle estaba desierta. Parecía que nadie vivía en esta parte del pueblo. Trepar resultó sorprendentemente fácil. Al saltar al suelo suave por las hojas caídas al otro lado de la cerca, Michael sintió una extraña excitación extendiéndose por su cuerpo. Nunca había hecho nada parecido. Era estimulante. El crepúsculo se intensificaba cuando se acercó a la entrada principal. La maciza puerta de roble estaba cerrada con un impresionante candado, pero la puerta lateral de servicio parecía más prometedora. Michael sacó de su mochila una pequeña linterna y un juego de ganzúas comprado por internet en Nueva York, solo por curiosidad, como se había convencido a sí mismo entonces. Forcejear con la cerradura le llevó unos 10 minutos. El sudor le corría por la espalda, las manos le temblaban ligeramente, pero finalmente algo hizo clic y la puerta cedió. Michael contuvo la respiración, esperando una alarma, pero la casa permaneció en silencio. Dio su primer paso dentro, y en ese momento ocurrió algo extraño. Una suave brisa, que no debería existir en un espacio cerrado, acarició su rostro.
Y ese viento olía a incienso y algo más, algo antiguo y ajeno. Michael se quedó inmóvil en el umbral, luchando contra el repentino deseo de dar media vuelta y huir. Pero la curiosidad y la codicia resultaron más fuertes. Encendió la linterna y dio un paso adelante, sin sospechar que esos pocos pasos cambiarían su vida para siempre. Detrás de él, silenciosa y suavemente, la puerta se cerró por sí sola. Capítulo 2. La trampa. El haz de la linterna revelaba detalles del interior, y con cada nuevo descubrimiento, Michael sentía que se le cortaba la respiración. La casa no estaba abandonada. Para nada. No había olor a humedad en el aire, ni telarañas en las esquinas, y los muebles, aunque antiguos, parecían bien cuidados. Se encontraba en un largo pasillo, y la luz de su linterna se reflejaba en docenas de fotografías y retratos colgados en las paredes. Los ojos oscuros de las personas en los retratos parecían seguir cada uno de sus movimientos. Todos pertenecían claramente a una misma familia. Michael podía distinguir rasgos faciales que se repetían, pómulos altos, labios finos, miradas penetrantes. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en un susurro, sin saber por qué. El silencio fue su única respuesta, pero era un silencio equivocado. Como si la casa contuviera la respiración, observando al intruso. Michael avanzaba lentamente. Sus suelas pisaban sin hacer ruido sobre una gruesa alfombra persa. El pasillo lo condujo a una espaciosa sala de estar, y allí vio algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Sobre una mesa junto a la chimenea ardía una vela. La llama viva oscilaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Junto a la vela había un libro abierto y una taza medio llena con algo oscuro. Michael tocó con cautela la taza, estaba tibia. El corazón le latía en la garganta. Se dio la vuelta hacia la salida, pero se quedó paralizado al oír un sonido. En algún lugar arriba, en el segundo piso, crujió una tabla del suelo. Luego otra. Como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Tranquilo, se susurró a sí mismo. Debe haber una explicación lógica. Pero la lógica se negaba a funcionar cuando notó que todos los retratos en la sala mostraban a la misma mujer, en diferentes atuendos, en diferentes épocas, pero con el mismo rostro. Y todos estaban firmados con el mismo nombre, Isabella. El retrato más grande colgaba sobre la chimenea. Isabella estaba representada con un vestido negro de época victoriana, con un collar de perlas en el cuello. Sus ojos parecían brillar con luz propia, y las comisuras de sus labios se curvaban en una apenas perceptible sonrisa. De repente, la vela en la mesa se apagó, y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Michael dirigió frenéticamente la linterna hacia el retrato y se quedó helado. La mujer en la pintura había cambiado de posición. Ahora lo miraba directamente, y su sonrisa se había ensanchado. Retrocedió tambaleándose, tropezó con la alfombra y casi se cae. La linterna se le escapó de la mano sudorosa y rodó por el suelo, su haz de luz bailando enloquecido por las paredes. Por un momento, en su luz le pareció ver que todos los retratos giraban sus cabezas, siguiendo sus movimientos. Recogiendo la linterna, se lanzó hacia la salida de la sala. El pasillo parecía interminable, las puertas se multiplicaban, apareciendo donde antes no había ninguna. Finalmente llegó a la puerta principal y tiró del picaporte. Cerrada. Tiró una y otra vez, pero la puerta no cedía. La cerradura que había forzado minutos antes había desaparecido, como si nunca hubiera existido. En su lugar había aparecido una extraña placa metálica con un símbolo grabado, una estrella invertida en un círculo de letras desconocidas. Detrás de él sonó algo parecido a una risa de mujer, suave, melodiosa y completamente demente. Michael se dio la vuelta lentamente. Al final del pasillo había una alta figura vestida de negro. No se movía,
simplemente estaba allí, fundiéndose con las sombras. Pero incluso en la oscuridad podía distinguir el collar de perlas en su cuello. La linterna parpadeó una vez, otra y se apagó. En la oscuridad que siguió, Michael oyó el sonido de pasos que se acercaban y el susurro de un largo vestido sobre la alfombra. «Bienvenido a casa», susurró una voz femenina muy cerca. «Hemos esperado tanto tiempo tu regreso». Capítulo 3. Secretos del pasado. Michael no recordaba cómo había llegado a la biblioteca. Lo último que quedó grabado en su memoria fue el susurro del vestido y el roce de unos dedos fríos en su mejilla. Después, oscuridad. Y ahora estaba sentado en un antiguo sillón de cuero, mientras docenas de velas iluminaban una espaciosa habitación repleta de estanterías que llegaban hasta el techo. Frente a él, sobre la mesa, yacía un diario abierto con tapas de cuero desgastado. Las páginas estaban escritas con una elegante caligrafía, la tinta desvaída por el tiempo. La fecha en la primera página, 15 de septiembre de 1873. «Lee», susurró la voz de Isabella en el límite de lo audible. «Debes saber». Con manos temblorosas, Michael acercó el diario a la luz. «Hoy he enterrado a mi tercer marido». Como los dos anteriores, Antonio murió en circunstancias misteriosas. Lo encontraron en su despacho con el corazón detenido y una expresión de indescriptible horror en el rostro. La gente del pueblo murmura que es la maldición de la casa de los de la Torre, pero no conocen ni la mitad de la verdad. Todo comenzó en 1642, cuando mi primer esposo, Diego de la Torre, trajo del Nuevo Mundo un antiguo artefacto, un espejo de obsidiana que perteneció a los sacerdotes aztecas. No sabía que el espejo era parte de un oscuro ritual de inmortalidad. No sabía que yo lo había estado buscando durante siglos. Ahora la casa se ha convertido en mi prisión y mi templo. No puedo abandonar sus muros, pero tampoco puedo morir. Cada 30 años necesito un nuevo esposo, una nueva víctima, para mantener el ritual. Y cada vez debe ser alguien del linaje de los de la Torre, portador de la antigua sangre. Espero. El tiempo está de mi lado. Algún día regresará aquel en cuyas venas corre la sangre más fuerte del linaje, el último descendiente de Diego. Y entonces el ritual se completará. Michael apartó la vista del diario, sintiendo náuseas. Las páginas siguientes contenían registros de otros maridos, otras muertes. Algunas entradas estaban escritas en inglés. Isabella escribía sobre su vida en América a principios del siglo XX, sobre la búsqueda de los descendientes de los de la Torre que habían emigrado allí. La última entrada tenía fecha de ayer. Está cerca. Puedo sentir su sangre. Michael Reynolds, así se llama ahora. No conoce sus orígenes, no sabe que su bisabuela era de la familia de la Torre. Pero el llamado de la sangre lo ha traído aquí. Mañana todo terminará. El diario se deslizó de sus dedos entumecidos. Michael recordó las viejas historias familiares sobre sus raíces españolas, sobre su bisabuela María, que nunca hablaba de su familia. Recordó la extraña atracción que había sentido hacia esta casa. Ahora comprendes, Isabella se materializó en el sillón frente a él. A la luz parpadeante de las velas, parecía casi viva. El destino te ha traído aquí. La sangre de los de la Torre siempre regresa a casa. ¿Qué quieres de mí? Michael apenas reconoció su propia voz. Ella sonrió, y en su sonrisa se mezclaban la ternura y la crueldad. Quiero lo que me pertenece por derecho. Tu sangre es la llave para completar el ritual. Solo contigo podré alcanzar la verdadera libertad. De repente, todas las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Michael sintió el roce de unos labios fríos en su frente. Tienes hasta el amanecer para aceptar tu destino. Corre, si quieres. Hace la cacería más interesante.
Cuando las velas volvieron a encenderse, Isabella había desaparecido. Mako quedó solo en la biblioteca, rodeado por los testigos silenciosos del pasado, los libros que guardaban los secretos de la casa de los de la torre. Fuera, sonó una campana, el reloj comenzaba a dar las 12. Capítulo 4. La prueba. La primera campanada aún resonaba en el aire cuando Mako salió corriendo de la biblioteca. Los pasillos de la casa parecían un laberinto infinito, cada giro conducía a nuevas salas y habitaciones que no deberían existir en un edificio de ese tamaño. Intentó encontrar una ventana para escapar, pero todas estaban selladas desde dentro con tablones ennegrecidos por el tiempo. ¿Cómo era posible? Desde fuera, la casa parecía completamente diferente. Piensa, se susurró a sí mismo, tratando de recuperar el aliento. Si el diario decía la verdad, otros hombres también habían intentado escapar. Y todos habían muerto. Pero ellos no sabían lo que él sabía ahora. En la tenue luz de las antiguas lámparas de pared, Mako notó un pequeño espejo con marco de bronce. Se acercó, mirando su reflejo, y de repente se dio cuenta de que el hombre en el espejo no imitaba sus movimientos. Era alguien más, un hombre vestido con ropas del siglo XIX, con su rostro pero con otros ojos. «¿Puedo ayudarte?», pronunciaron los labios del reflejo sin emitir sonido. «Soy Diego de la Torre. Tu antepasado. Yo traje el espejo maldito a esta casa». «¿Cómo puedo detenerla?», preguntó Mako, sintiéndose como un loco hablando con un espejo. «Encuentra el espejo de obsidiana. Todavía está aquí, escondido en la capilla. Pero ten cuidado, Isabella sabe que tú». El reflejo se distorsionó de repente, como si una onda hubiera atravesado su superficie, y Mako vio una figura negra detrás de él. Se dio la vuelta bruscamente, no había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, solo mostraba su propio rostro asustado. La capilla. Necesitaba encontrar la capilla. ¿Pero dónde podría estar en este espacio distorsionado? Mako cerró los ojos, intentando sentir aquello de lo que había hablado Isabella, el llamado de la sangre. Y de repente supo hacia dónde ir. Cada paso era una lucha, como si el aire mismo se hubiera espesado y convertido en gelatina. La temperatura había bajado notablemente, su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. La escarcha comenzó a aparecer en las paredes, y la luz se hacía cada vez más tenue. «No tan rápido, mi amor», la voz de Isabella resonaba desde todas partes y ninguna a la vez. «No creerás que voy a permitir que destruyas lo que he construido durante siglos, ¿verdad?». Las paredes empezaron a pulsar como si estuvieran vivas. Los retratos en ellas cambiaban, ahora todos mostraban hombres moribundos con rostros distorsionados por el terror. Mako reconocía sus propios rasgos en cada uno de ellos. «Mira», susurró Isabella. «Mira cómo murieron. Cómo morirás tú». Pero el miedo ya no lo paralizaba. Algo más surgía en su interior, ira, rabia, el deseo de poner fin a esta locura. La sangre de los de la torre hervía en sus venas, y con cada latido de su corazón sentía crecer una fuerza nueva. «No», dijo con firmeza. «No soy como ellos. Sé quién soy». Se dio la vuelta bruscamente y echó a correr, ahora seguro del camino. Detrás de él resonó un aullido furioso que hizo temblar las paredes. Los cuadros caían, los muebles se movían intentando bloquearle el paso, pero él no se detuvo. La capilla resultó ser una pequeña habitación en el corazón mismo de la casa. Cuando Michael abrió la puerta, lo recibió el silencio y el olor a incienso. En el altar ardían velas negras, y entre ellas estaba lo que buscaba, el espejo de obsidiana en un marco de plata ennegrecida. Dio un paso hacia el altar, pero se detuvo. En la profundidad de la superficie espejada comenzaban a formarse los contornos de un rostro femenino.
Isabella lo miraba desde el otro lado del espejo, y sus ojos ardían con una furia ancestral. ¿Realmente crees que puedes vencerme? Su voz resonaba simultáneamente en su cabeza y en la habitación. Soy parte de esta casa. Soy parte de tu sangre. Me perteneces. Michael sintió como una fuerza invisible le apretaba la garganta. Su visión se oscureció, sus rodillas se doblaron. Cayó de rodillas ante el altar, luchando por respirar. Y fue en ese momento cuando vio algo que no había notado antes. En el marco del espejo había una inscripción grabada en latín. Las mismas palabras que había visto en la placa metálica junto a la puerta principal. El antiguo conjuro que mantenía a Isabella en este mundo. Reuniendo sus últimas fuerzas, Michael se estiró hacia el espejo. Sus dedos tocaron la fría superficie, y el mundo a su alrededor explotó en un grito silencioso. Capítulo 5. Revelación. El contacto con el espejo fue como recibir una descarga eléctrica. La realidad se fragmentó, y la conciencia de Michael se precipitó en un torbellino de memorias ajenas. Lo vio todo a través de los ojos de Isabella, siglos de soledad, dolor y anhelo. Vio su primera vida, una joven de familia noble, casada contra su voluntad con Diego de la Torre. Vio cómo descubrió los libros antiguos en la biblioteca de su marido, cómo estudió en secreto las artes oscuras, esperando encontrar su libertad. Pero el ritual de inmortalidad resultó ser una trampa. Cuando Diego trajo el espejo maldito, no solo le dio la vida eterna, ató su alma a la casa, la convirtió en prisionera entre mundos. La única forma de obtener su libertad era encontrar un heredero con sangre lo suficientemente fuerte para completar el ritual. Ahora entiendes, la voz de Isabella sonaba diferente, con un dolor innegable. No soy un monstruo, Michael. Soy una víctima, como todos los demás. Michael abrió los ojos. Seguía de rodillas ante el altar, pero ahora Isabella se había materializado junto a él, ya no como una sombra espectral, sino como una figura casi tangible. Todos esos hombres, susurró él. Mis antepasados. Eran demasiado débiles, se arrodilló junto a él, su vestido extendiéndose silenciosamente por el suelo de la capilla. Tenían la sangre de los de la torre, pero no la fuerza de espíritu. No podían entender, aceptar. Pero tú eres diferente. Tú has podido ver la verdad. Michael miró el espejo. Ahora no veía su reflejo, sino extraños símbolos que pulsaban bajo la superficie de la obsidiana. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Paz, respondió Isabella simplemente. Estoy cansada de esta existencia entre la vida y la muerte. Pero para romper el vínculo con la casa, se necesita un sacrificio voluntario. La sangre debe ser entregada por propia voluntad. Extendió la mano y tocó su mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero en ese contacto no había amenaza, solo un cansancio infinito. Todos los demás intentaron luchar, intentaron huir. Sus muertes estaban llenas de miedo y negación. Por eso el ritual nunca pudo completarse. Michael se puso de pie. Una extraña calma lo invadió. Ahora entendía por qué había llegado aquí, por qué se había sentido atraído hacia esta casa. No era solo la sangre de los de la torre, era el destino, cerrando un círculo de siglos. Si acepto, dijo lentamente, ¿qué sucederá? Tu sangre me liberará. Por fin podré abandonar este mundo. Y tú, hizo una pausa. Tú ocuparás mi lugar. Te convertirás en el guardián de la casa, continuarás el linaje de los de la torre desde el otro lado del velo. Me convertiré en un fantasma, sonrió con amargura Mako. Te convertirás en una leyenda, corrigió Isabella. Guardarás los secretos de este lugar, protegerás su poder. No es una maldición, Mako. Es un legado. El reloj de la casa comenzó a sonar.
Quedaba 1 hora para el amanecer. Michael miraba su reflejo en el espejo de obsidiana y gradualmente sus rasgos comenzaban a fundirse con los de todos sus antepasados, una larga línea de rostros unidos por la sangre y el destino. ¿Debo tomar una decisión?, preguntó. No, negó con la cabeza Isabella. Ya la tomaste en el momento en que cruzaste el umbral de la casa. La pregunta es si la aceptarás conscientemente o lucharás hasta el final, como los demás. Le tendió una antigua daga con empuñadura de plata negra. En la tenue luz de las velas, la hoja parecía viva, pulsando al ritmo de su corazón. La elección es tuya, último de los de la torre. Pero recuerda, queda poco tiempo. Cuando salga el sol, la oportunidad se habrá perdido. Y entonces, no terminó la frase, pero Michael entendió. Entonces la historia se repetiría de nuevo, y otro descendiente de los de la torre sería atraído a esta casa, a esta maldición, a esta elección. Capítulo 6. Redención. En la capilla reinaba el silencio, interrumpido solo por el crepitar de las velas. Michael sostenía la antigua daga en su mano, sintiendo cómo pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. El espejo de obsidiana en el altar reflejaba su rostro, pero ahora veía algo más en él, ecos de todos aquellos que habían estado aquí antes, que habían llevado la sangre de los de la torre. ¿Por qué yo?, preguntó, sin apartar la mirada de su reflejo. Porque eres el primero que realmente ha comprendido, respondió Isabella. El primero que ha visto no una maldición, sino un don. El poder de la casa de los de la torre no es oscuridad, es equilibrio. Alguien debe guardar la frontera entre los mundos. Michael acercó la daga a su palma. La hoja era tan afilada que apenas sintió el contacto del metal con su piel. La primera gota de sangre cayó sobre la superficie del espejo y la habitación se llenó de un extraño zumbido, como si miles de cuerdas invisibles vibraran al unísono. Yo, Michael Reynolds, último de los de la torre, su voz sonaba sorprendentemente firme, acepto este legado por voluntad propia. La sangre se extendió por la superficie del espejo, penetrando en los antiguos símbolos. Comenzaron a brillar desde dentro con una luz rojo oscuro. Isabella se acercó más, su figura volviéndose cada vez más transparente. Adiós, susurró. Y gracias. Michael sintió como algo dentro de él cambiaba. Como si cada célula de su cuerpo se transformara, sintonizándose con una frecuencia diferente de existencia. No había dolor, solo una extraña sensación de expansión de la conciencia, como si ahora pudiera ver a través de las paredes de la casa, sentir cada rincón, cada sombra. Una última sonrisa tocó los labios de Isabella, y se disolvió en el aire como el humo de una vela apagada. En ese mismo instante, el primer rayo del sol naciente atravesó la vidriera de la capilla, creando en el suelo un intrincado patrón de sombras coloreadas. Michael miró sus manos, se habían vuelto semitransparentes, pero se sentía más real que nunca. Podía sentir el pulso de la casa, su antigua magia, sus secretos. Todo esto le pertenecía ahora. Se acercó a la ventana y vio cómo despertaba la ciudad. La gente se apresuraba a sus asuntos, sin sospechar la existencia de este mundo paralelo, esta frontera entre la realidad y la sombra. Pasaban junto a la mansión sin notar su verdadera naturaleza, sin sentir su poder. Pero a veces, muy raramente, alguien se detenía junto a las rejas. Alguien con sangre de los de la torre en las venas, con un llamado inconsciente en el corazón. Y entonces, Michael sonrió. Tenía la eternidad para aprender a ser el guardián de este lugar. Para entender todos sus secretos. Para recibir a aquellos que vendrían después de él. Se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa, sus pasos no dejaban huellas en el suelo polvoriento. Los retratos en las paredes parecían cobrar vida, saludando al nuevo amo. Ahora no veía en ellos horror y muerte, sino historia,
una larga cadena de eventos que habían llevado a este momento. En la biblioteca apareció un nuevo diario con tapas de cuero. Michael lo abrió en la primera página y comenzó a escribir, 10 de febrero de 2025. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de la casa de los de la Torre. Fuera se levantaba el sol, pero dentro de la mansión el tiempo fluía de manera diferente. Aquí siempre vivirían las sombras del pasado, los misterios del presente y las promesas del futuro. Y ahora Michael era parte de esta danza eterna entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre la realidad y lo que yace más allá de sus límites. La casa había encontrado un nuevo guardián, y la historia continuaba.